Bien, entonces les decía que Imax e Imin son funciones de M, o sea, si yo miro la pantalla, esto es la pantalla vista de frente. Lo que voy a ver, esto es literalmente una pantalla. Yo hago este experimento en un laboratorio y donde está la pantalla pongo, por ejemplo, una hoja. Y en la hoja voy a ver franjas, ¿sí? Por ejemplo, estas franjas, digamos que son máximos, ¿m? Máximo, máximo. Acá en el medio hay mínimos, acá hay mínimos, ¿sí? Y bueno, puedo calcular algo que es muy fácil de medir, que se llama distancia interfranja, ¿m? La voy a llamar I, que es simplemente la distancia entre un máximo y el consecutivo. O sea, el I máximo en algún M más 1, menos el I máximo en algún M. ¿No? O sea, agarro uno y calculo la distancia que hay con el siguiente. Los resto en este orden para que sea positivo, ¿sí? Entonces, nada, hay que agarrar esto, escribir m más 1 y restarle esto que está acá y pueden ver muy fácilmente que eso da I S sobre A. Bueno, fíjense qué interesante esto, porque significa que, dicho así muy rápidamente, vos armás esto en un laboratorio que es realmente muy fácil de armar, más o menos, ¿sí? Fácil dentro de las facilidades que tienen estas cosas. Em, conoces la distancia S porque pusiste la pantalla donde vos querías, conoces la distancia A entre las dos rendijas porque, por ejemplo, agarraste algo que ya estaba tabulado, simplemente fabricaste dos rendijas y mediste esa distancia con una regla. Entonces empezás a hacer este experimento, ves el patrón de interferencia, medís esta distancia interfranja que está acá, con una regla también, y podés despejarte, por ejemplo, la longitud de onda. O sea, yo te doy una fuente de un color y te digo, medime la longitud de onda. Bueno, esto es un experimento posible. Dicho así de manera muy rápida. Eh, un poquito más, un pelín más preciso, si quieren, gráfico de I. Nosotros acá consideramos máximos y mínimos. No es todo lo que hay. Entre un máximo y un mínimo hay cierta suavidad, ¿sí? No es que yo veo 100% color y acá 100% intensidad y 100% oscuro de golpe. Hay una especie de decaimiento dado por la, la función que nosotros estábamos considerando, ¿no? Por esta función. Esto tiene una parte armónica, así que uno espera que esto varíe con cierta suavidad. Si yo miro el caso más razonable para nosotros, que es en el que las intensidades son iguales, entonces esto me queda I igual a... Acá me queda 2i más... Bueno, acá esto va a ser
i por i cuadrado con raíz me va a quedar 2i coseno de phi. O sea que me va a quedar que i, saco factor común 2i. Me queda 1 más coseno de phi. Importantísimo esto, porque me está mostrando que la intensidad es un número positivo. ¿Se puse a grabar? Sí, ok. La intensidad es un número positivo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque coseno de algo va entre menos 1 y 1, entonces si vos le sumas 1, lo haces ir entre 0 y 2. ¿Mm? En vez de entre menos 1 y 1, entre 0 y 2. Y lo subís, le sacás la parte negativa hacia arriba. Y este 2i, bueno, depende ¿cómo se llama? De la intensidad de la fuente inicial. Ignorémoslo, consideremos que es 1, para hacer un dibujito, ¿sí? Para hacer un dibujito fácil. O sea, básicamente lo que tengo que graficar es 1 más coseno de phi. Que es muy fácil, es simplemente un coseno. ¿Mm? Un coseno empieza en un máximo. ¿Mm? Y acá, bueno, como les decía, el eje horizontal. Ahora lo voy a correr un poquito esto. Ahí, más o menos. Entonces, fíjense. Ay, cualquier cosa ahí. Ahí está. Entonces sigo con el color blanco por ahora. Este es el eje Y. Voy a poner acá el eje Y de la pantalla. Y este es el eje de intensidad pensada como función de Y, de la altura de la pantalla, ¿sí? Entonces había dicho antes que los máximos eran m lambda s sobre a y los mínimos eran m más un medio lambda s sobre a. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, los máximos los voy a marcar en rojo. Entonces, el máximo, el primer máximo que está acá, es cuando m es igual a 0, ¿sí? El siguiente máximo, este que está acá, es cuando m es igual a 1 y vale para i igual a lambda s sobre a. Hacia el otro lado, ¿sí? Porque esto es simétrico, el m igual menos 1 es el que tiene lambda s, menos lambda s sobre a. Y los mínimos, por ejemplo, los voy a representar en azul. Por ejemplo, este que está acá, cuando m es igual a 0 va a ser la mitad de este que está acá, ¿no? Porque me queda un medio de esto. Entonces, m igual a 0, estar acá, me queda lambda s sobre 2a. Y cuando yo pongo m igual menos 1, me queda menos 1 más un medio, menos un medio, o sea, me vengo para este lado. Me queda menos lambda s sobre 2a. Este es el m igual menos 1. Sí, entonces, eh, estos son los que serían las franjas que yo les decía, las franjas de máximos, y estas son las franjas de mínimos. Y en el medio hay cierta variación suave. Ahora les voy a mostrar unas fotitos. Entonces, por ejemplo, si yo calculo la interfranja en el caso en que S es igual a 3 metros, agarro una pantalla
una hoja de papel y la pongo a 3 metros de distancia. La separación entre las rendijas es 1 milímetro. Y tomo una fuente que tiene una longitud de onda, voy a poner como lambda, de, por ejemplo, 600 nanómetros. 600 nanómetros, si ustedes miran el espectro de longitudes de onda, es más o menos una fuente de color naranja, anaranjado, un rojo medio suave, ¿sí? Anda por ahí. Un amarillo muy opaco, intenso, si quieren, anda por esa región. La interfranja, la separación, por ejemplo, entre máximos, me da 1,8 milímetros. Todas distancias que uno puede medir muy fácilmente con una regla o con una cinta métrica. Piensen que esto tiene que ser así porque estamos ubicados más o menos en el siglo XVIII. Así que, nada, en ese momento los experimentos eran bastante rudimentarios, con reglas, tenían materiales bastante sofisticados en óptica, pero los instrumentos de medición eran muy, muy rudimentarios, ¿sí? Bien, entonces, así como yo les acabo de mostrar el dispositivo de Young, el interferómetro de Young, hay un zoológico gigantesco de otros dispositivos, pero básicamente todo arranca haciendo un dibujito, tratando de entender un poco la física y calculando la diferencia de camino óptico. O sea, si ustedes agarran los libros y se ponen a mirar interferómetros, lo que van a hacer es, les van a dar la explicación que yo les di al principio, y después van a empezar con interferómetro 1, interferómetro 2, interferómetro 3, y todo lo que van a calcular es la diferencia de camino óptico. ¿Mm? Porque es lo que yo voy a medir. Y después van a ir a... Bueno, acá no tiene mucho sentido hacer 80 veces esto, eh, pero básicamente la diferencia de camino óptico es lo que me va a dar en una pantalla la posición, la posición de los mínimos y de los máximos. Dependiendo el tipo de interferómetro, uno va a tener franjas o puede tener también anillos. Por ejemplo, eh, hay un tipo de interferómetro que vamos a poner así. Mm, Bueno, no sé si pueden ver bien, pero hay un tipo de interferómetro se le llama anillos de Newton, donde el fenómeno que ocurre es que las franjas de interferencia se ven como anillos concéntricos, ¿sí? Entonces uno tiene máximos de intensidad y mínimos de intensidad de manera concéntrica. Y esto, por ejemplo, es algo que se ve si uno se ve muy fácilmente. Por ejemplo, esto es el caso de una mica. Me imagino que alguno ya vio alguna vez este efecto de algún material, por ejemplo, sobre una superficie húmeda, donde se forman estas figuras. Bueno, esto es un fenómeno de interferencia. Esto es un material que se llama mica. Si alguno hizo escuela técnica o armó un transformador o conoce el tema, la mica se usa dentro de los transformadores, así que qué sé yo creo que tengo algún pedazo de mica por ahí guardado. Es algo que uno podría llegar a tener en su casa, no es algo muy exótico. Eh, bueno, hay otro tipo
de interferómetros, como por ejemplo, este se llama biprisma de Fresnel. La idea es que uno puede hacer, por ejemplo, incidir una fuente. Esa fuente lo que hace es a través del prisma separar los rayos y generar un patrón de interferencia. Entonces, si uno quiere estudiar esto con precisión, se puede hacer, está en todos los libros. Fíjense, como acá yo parto de una fuente, tengo dos transmisiones. Lo que va a terminar pasando es que yo voy a tener dos fuentes virtuales acá, y una vez que yo ubiqué esas dos fuentes, ya está, uso lo que yo conozco de óptica. Puedo, acá creo que lo hacía. Means. ¿Ven? Ubican las fuentes, conocen esta distancia, conocen la distancia que hay a la pantalla, y listo, después miden el ancho de las franjas y hacen todo exactamente lo mismo que acabamos de hacer, ¿sí? Esto, por supuesto, lo estoy mostrando muy rápido, pero traten de imaginárselo. Esto es similar a lo que estudiábamos cuando estudiábamos lentes. Si uno ponía el objeto a cierta distancia del foco, se formaba una imagen que podía ser virtual. Bueno, acá lo que tenemos son objetos virtuales, ¿sí? Quiere decir que alguien que está de este lado, en la pantalla, lo que ve después de que la luz pase por este prisma es como si hubiese dos fuentes que le están apuntando a él, ¿sí? Bueno, después hay algo muy similar que se llama, no encontré ningún video lindo, se llama el espejo de Lloyd, donde básicamente lo que tienen es tienen una fuente acá y un espejo. Entonces lo que pasa es que los rayos empiezan a rebotar en este espejo, y entonces alguien que está, por ejemplo, acá en la pantalla, lo que ve es esta fuente y una fuente virtual que está acá abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ve un rayo que viene así. Entonces, eso para él equivale a que alguien desde acá le está mandando una onda, o un rayo, si quiere. Entonces, listo, ya está. Una vez que uno logró hacer eso, nombra un par de parámetros, pero fíjense que ya tiene la distancia a la pantalla, tiene la separación entre las fuentes, y listo. Repite todo lo que ya acabamos de hacer, ¿sí? Por ahí, acá cambia un poco la notación y se definen otras cosas más, pero la idea central es exactamente la misma. Bueno, esto es, si quieren, los anillos de Newton que les mostré recién. Es básicamente poner una lente convexa, ¿sí? Estudiar qué pasa cuando uno manda un rayo de luz. Entonces uno ve que empieza a ver sus reflexiones sucesivas que tienen una diferencia de camino que está acá. Entonces uno la puede calcular. ¿Sí? Entonces esta es como una especie de animacioncita de lo que pasa. Sí, esos son los anillos que se ven. Uno acá estudia un rayo, pero como esto es una superficie circular, hay simetría de rotación, entonces lo que termina pasando es que a lo largo de toda la circunferencia pasa lo mismo, entonces lo que uno ve es un anillo, no es un rayo, no son líneas paralelas ni nada por el estilo, ¿sí? Bien. Después acá, esta es como una de las, por ahí no busqué bien, pero esto es más o menos cómo se ven estos patrones, ¿sí? De interferencia. Esto es un láser.
Acá no estoy mostrando el experimento, quiere decir que esto fue producido de alguna manera, no importa, pero lo que yo quiero mostrar es que, por ejemplo, si ustedes miran alguna de estas, tienen franjas de intensidad máxima y en el medio tienen franjas de oscuridad, que es exactamente lo que acabamos de explicar. Bueno, después este experimento, en vez de hacerse con rayos de luz, se puede hacer con cualquier fuente puntual. Entonces estos son, por ejemplo, experimentos con fluidos, donde se agarra un fluido, se perturba, se hace alguna especie de perturbación para generar una fuente puntual. Entonces se estudia la interferencia. Voy a bajar el volumen. Y entonces lo que se ve es básicamente lo mismo, ¿sí? Hay un patrón de interferencia que tiene máximos de intensidad y mínimos de intensidad. Bueno, acá hay una especie de explicación de lo que ocurre, ¿sí? Eh, Hay algo que yo no les dije, pero que es interesante decir. Cuando uno tiene máximos de intensidad, si ustedes miran las cuentitas que hicimos recién, los máximos me daban cuando la diferencia de camino óptico era un múltiplo de la longitud de onda. Eso lo que quiere decir es que lo que ocurre es que justo las dos ondas se empalman bien, ¿sí? Si yo las superpongo cuando tengo con un múltiplo de la longitud de onda, lo que quiere decir es que si yo tenía esta onda que empezaba así y la superpongo con un múltiplo de esa longitud de onda, la voy a superponer en fase y entonces eso se va a llamar, acá justo me está apareciendo el caso opuesto, pero eso se va a llamar interferencia constructiva. Lo que va a pasar es que estoy superponiendo las ondas en fase. El caso opuesto, cuando yo superpongo con un múltiplo semientero de la longitud de onda, es de interferencia destructiva, ¿sí? Se anulan justo las dos ondas, entonces eso me da mínimos, que es lo que acá se ve oscuro, y es lo que está tratando de explicar en este experimento. Bueno, después acá hay algunos otros experimentos hechos con láseres, yo no sé si acá se llega a ver. Este es un típico patrón de interferencia, acá está medio feíto, pero es una cosa así, franjas. Y esto es algo típico que se hace en los experimentos de óptica, sobre todo los educativos, es uno pone, uno hace el experimento y pone de pantalla, usa una hoja milimetrada, entonces cuando obtiene este patrón lo marca con algún marcador y después mide con una precisión aceptable todas estas distancias, ¿sí? Entonces, bueno, esto hay varias maneras de hacerlo. En vez de medir una interfranja, uno puede decir mido 8 interfranjas o mido 8 franjas, la distancia entre 8 franjas, y divido sobre algún número para que el cálculo sea más preciso. Bueno, esto ya es una cosa experimental. Bueno, tenía para contarles también un poco de las simulaciones de Apple, en applets de Java y un, un simulador de óptica geométrica, pero lo voy a dejar para la clase que viene, así no sobrecargo demasiado. Así que bueno, esto es básicamente